Bienvenidos a Futuro, Cambio Constante, un foro de pensamiento crítico con el objetivo de conectar puntos de vista, experiencias e interrogantes sobre 4 grandes temas. Analizar su relación con la tecnología y los desafíos generados por la crisis sanitaria. Este encuentro ha sido producido por la Organización Alta Tecnología Andina y el Área de Conocimiento y Cultura Digital de la Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Reina Jara y nos encontramos en esta segunda sesión para tocar el tema de la educación. Para ello, contamos con 3 invitados que han trabajado el uso de la tecnología a favor de la educación desde distintos espacios. Comenzamos con la intervención de Lea Salmans. Lea es especialista en educación virtual, innovación curricular y desarrollo docente. Formadora de formadores con experiencia en educación superior universitaria, educación tecnológica, educación básica y en formación continua. Actualmente se desempeña como vicerrectora académica de la Universidad Privada Peruano-Alemana, gerente de formación de Tinku y Marca Academy, asesora pedagógica de Educared y docente universitaria. Ha sido parte del Consejo Nacional de Educación de Perú durante el periodo 2016-2020, participando en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Lea nos hablará sobre el alcance del concepto de transformación digital en la educación. Adelante, Lea. Hola, hoy vamos a hablar sobre la transformación digital en la educación. Mi nombre es Lea Sulmón y soy doctora en Ciencias de la Educación. Soy educadora y sobre todo me dedico a la formación de docentes en temas de tecnología y al desarrollo de proyectos de integración de las TICs en nuevas propuestas curriculares. Ya llevo 20 años en este tema y recientemente ha aparecido esta palabra transformación digital, ¿no? Importada desde el ámbito más bien de la empresa, pero la transformación digital creo que todos la hemos vivido de alguna manera, y en la educación también. Aquellos que trabajamos en el ámbito educativo hemos experimentado esta transformación digital quizás desde hace más de 3 décadas, con la irrupción de las famosas TICs en nuestros entornos educativos. Mi formación original es maestra de geografía en secundaria, y ahí es donde empecé a vivir la transformación digital. Imagínense en los 90, una maestra de geografía, además enseñaba geografía en el país y geografía universal. ¿Con qué se enseñaba la geografía? Con planiferios, con mapas, ¿sí? ¿De dónde se sacaban esos planiferios para llevarlos al aula? Había que separar con semanas de anticipación en la biblioteca o en el centro de recursos esos materiales y luego transportarlos, cosa que no podía hacer sola, tenía que pedir ayuda a los estudiantes, era toda una coordinación. Por ejemplo, entonces, tener los materiales para el aprendizaje implicaba toda una logística que iba desde el punto de vista administrativo, pedagógico, tener el espacio adecuado para poder desplegar todo este material. Y poco a poco, mis estudiantes empezaron a encontrar en las aulas de tecnología, que eran los laboratorios de cómputo, porque antes las computadoras estaban encerradas en una sola aula, y empezaron a desarrollarse estos laboratorios con un grupo reducido de máquinas, al principio 10 máquinas, 20 máquinas, nunca cabía todo el grupo completo en ese laboratorio, era algo un lugar a donde se iba a experimentar y a empezar a desarrollar habilidades digitales. Y parte de esas habilidades digitales se iban complementando con nuevos recursos tecnológicos llamados estos materiales interactivos. ¿Recordarán los CD-ROMs interactivos? Pues bien, habían CD-ROMs con programas que desplegaban, ¿sí?, enciclopedias. Una muy famosa es Encarta. Tal vez algunos de ustedes la han utilizado. Pues bueno, mis estudiantes empezaron a utilizar Encarta para explorar el mundo. Los mapas ya no tenía que colgarlos en la pizarra y tenía que acercarse a esos mapas, sino que podían con una lupa hacer zoom in y sumergirse en el planeta o en el universo, en un país, conocer los ríos, conocer los aspectos físicos y humanos de los territorios. Las tecnologías empezaron a integrarse en un momento para reemplazar de repente esa logística complicada que tenía que ver con los mapas, porque ya los tenían desde el ordenador. Sin embargo, ahí es donde me di cuenta que no necesariamente teníamos que utilizar la tecnología para reemplazar
algo que hasta ahora funcionaba bastante bien. Lo que teníamos que hacer era usar la tecnología para otras cosas, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Y creo que esa lección que tuve tempranamente me ha ayudado a entender que esta transformación digital implica muchas más cosas, no solamente traer la tecnología, sino repensar. Y a veces esa es la parte que no nos da tiempo de hacer cuando queremos introducir tecnologías en diferentes ámbitos de la educación. Primera lección: si vamos a utilizar las tecnologías, no las usemos para hacer cosas con recursos nuevos, métodos antiguos. Lo que tenemos que hacer es potenciar, digamos, nuestra reflexión pedagógica y entender que los individuos con los que trabajamos hoy en día, ¿sí?, en un mundo tan globalizado, tan tecnológico, que todavía no acaba de salir de una pandemia y que en estos últimos años ha estado tan sumergido, ¿no?, en un uso más intensivo de la tecnología, pues estos nuevos usuarios tienen otras experiencias, otras demandas, y tenemos que reconfigurar justamente los procesos formativos con esta gran oportunidad que tenemos con la transformación digital. Y ahora bien, pensemos cómo cada uno hemos vivido esa transformación digital. Yo les he contado mi experiencia desde maestra de geografía del siglo pasado, cómo ese ha sido mi inicio justamente para poder entender en dónde hay que empezar a investigar para poder utilizar la tecnología para tener mejores experiencias de aprendizaje. Ahora piensen ustedes en todas las transformaciones digitales que han experimentado en el último año. Por lo menos yo tenía un proceso de confinamiento bastante largo. En mi país todavía hay confinamientos y todo se ha reducido al espacio del hogar. Y en el espacio del hogar había que seguir trabajando, había que seguir interactuando, había que seguir haciendo las compras para poder alimentarse, pagar los servicios. Todas esas cosas han sido actividades que antes de repente las podíamos combinar entre lo físico y lo virtual, y todas han sido trasladadas al mundo virtual. Y esta transformación digital la han vivido diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Obviamente las empresas han iniciado con esto hace mucho tiempo, los bancos, ¿sí?, los servicios de transporte, taxis, ¿quién compra ahora un boleto aéreo yendo a una agencia? Todo se compra online. Y es que este proceso ha realmente sido exponencial, ¿sí?, en el último año, y ha desarrollado nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que van desde la distribución, desde servicios. ¿Y qué está pasando con la educación? ¿Sí? Esta evolución de la transformación digital en los diferentes campos ha sido exponencial. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando en la educación? Que no ha permeado la tecnología para transformar el sistema. Ha permeado la tecnología, sí, para utilizar de repente plataformas que nos ayuden a organizar mejor la estructura de un curso, ¿sí?, o este delivery de los cursos. Ha habido una explosión de la educación online, pero básicamente, si nos ponemos a pensar, no ha habido mucha transformación. Ha habido nuevas formas, nuevas oportunidades de acceso, pero para hablar realmente de la transformación digital, tenemos que darnos ese tiempo, esa pausa para repensar. Y creo que este mundo post-pandémico es una gran oportunidad para reimaginar, para decir qué otras oportunidades podemos tener de aprender, porque ya no somos los mismos. Somos personas, somos ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas, adolescentes, adultos, que han desarrollado otras habilidades, que tienen otras necesidades, que han descubierto que es posible seguir trabajando, que es posible seguir aprendiendo, ¿sí?, a pesar de estar confinados de repente a un solo territorio, que la educación ya no tiene fronteras. Entonces, es una oportunidad para que los sistemas educativos, de la mano con este proceso de transformación digital que es inevitable, diseñemos nuevas estrategias, nuevas formas de hacer que esta educación sea más asequible, que sea de mejor calidad y que brinde nuevas oportunidades.
Veamos que esta transformación digital no es un proceso homogéneo y tampoco hay las condiciones homogéneas para que esto se produzca. En esta imagen vamos a ver, por ejemplo, que las revoluciones en el mundo de la industria han sido, ¿no?, provocadas por la tecnología. La primera revolución industrial, por ejemplo. ¿Sí? La mecanización de ciertas actividades que antes se hacían manuales, gracias a la tecnología de la época, hizo una transformación importantísima que involucró también transformaciones en el mundo del trabajo, inclusive en la escuela. Luego, con la electricidad, una segunda revolución industrial. ¿Sí? Y hablamos de una tercera revolución industrial con la era de la informática, a fines del siglo pasado, en los 80, cuando empezaron a digitalizarse muchas cosas. Y en ese entonces, recordarán, hablábamos de la digitalización, de esta sociedad de la información, del conocimiento, en donde todo estaba casi digital, pero la cuarta revolución industrial es aquella en la que estamos utilizando ya no solamente la informática, sino la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos. Estamos viendo realmente una transformación a nivel de sociedad, una revolución sin precedentes. ¿Por qué estamos haciendo este repaso de las diferentes tipos de revoluciones? Porque tenemos que entender que en realidades, por ejemplo, como contexto latinoamericano, coexisten contextos, espacios en donde todavía se han quedado en la época de la Segunda Revolución, donde tal vez muchos lugares no tienen aún luz, electricidad. Esta es la realidad, por ejemplo, de muchas zonas de los Andes, en el Perú, y que en este tiempo de confinamiento no han podido acceder a los beneficios de una educación virtual, digital, utilizando la tablet, las tecnologías. Entonces, realmente tenemos que entender que para que exista una transformación digital, necesitamos tener condiciones mínimas para que esto pueda tener los efectos que se necesitan. Y estas condiciones pueden ser mínimas y diversas de acuerdo a los contextos. Hay contextos en donde sí hay, por ejemplo, estamos en una tercera revolución, hay contextos en los que están en una cuarta, y en un mismo contexto, una ciudad, por ejemplo, pueden haber zonas en las que coexistan todas estas realidades, todas estas revoluciones de diferentes eras coexistiendo. Entonces, el punto de partida tiene que ser un diagnóstico realista, y a veces me preguntan, Lea, entonces ya ahora tenemos esto, el siguiente paso es dar esto, el siguiente paso, no necesariamente tenemos que seguir todos los pasos que han transitado otros países. Creo que el gran reto que tenemos países en los que tenemos tanta desigualdad es pensar en hacer un salto más grande que de repente va a ser por el otro lado, pero que necesitamos realmente hacer esta diferencia en los procesos de transformación de los sistemas educativos, aprovechando las potencialidades que tiene la tecnología. Ya no solamente informatizando y digitalizando o integrando. Vamos a transformar primero los procesos, primero pensar qué es lo que se necesita en esta realidad, para luego implementar las soluciones tecnológicas más adecuadas. Repito, primero tenemos que pensar cuáles son los tipos de oportunidades que queremos crear en los sistemas educativos para después implementar las soluciones. Y lo digo con un énfasis, sobre todo en este contexto, porque soluciones ya existen. Y muchas veces hay soluciones que son geniales, que funcionan para una realidad y en buena hora y quieren ser trasladadas a todas las realidades. Y a veces esa homogenización puede tener beneficios, pero a veces puede tener más desventajas que beneficios. Entonces, empecemos a entender que la transformación digital sucede en un contexto, y ese contexto tiene un ecosistema donde están actores, donde hay recursos y hay relaciones que se tejen entre los recursos y las personas en sus diferentes roles. Veamos esta imagen, que es como un libro abierto, ¿sí?, para representar esta idea de ecosistema. ¿Por dónde empezar la transformación digital? Bueno, una de las propuestas es que comience con el desarrollo de habilidades. Y por eso hemos reconocido que todos nosotros
hemos pasado por una transformación digital. Hemos aprendido nuevas formas de hacer las cosas. Definitivamente, de acceder a recursos, a servicios, de bajar música, de entretenernos viendo una película, de conectarnos con nuestros amigos, nuestros seres queridos a través de diferentes videoconferencias, ¿sí? Entonces, todo eso son habilidades, ¿sí? No son solamente las herramientas, sino lo que nos permiten hacer esas herramientas. Y en un proceso formativo es importante integrar estas tecnologías tempranamente para actividades fundamentales en la formación. La investigación, a partir de toda una transformación en cómo buscamos la información, qué hacemos con esa información. No son los mismos procesos tradicionales de la investigación que se hacía pre-internet. Han cambiado radicalmente. Entonces tenemos que, la primera transformación es en la forma en cómo gestionamos el conocimiento, cómo buscamos información y cómo lo gestionamos. Y eso es vital que se pueda introducir en todos los niveles formativos. La transformación digital no va a suceder si las personas no tenemos las competencias adecuadas para ello. La búsqueda de información, la colaboración y comunicación, el tema de la creación, ¿sí? Y el tema de la ciudadanía, de poder desarrollar una ciudadanía digital, ¿sí? No podemos hacer una transformación digital si no desarrollamos competencias básicas como ciudadanos y ciudadanas en este mundo digital, que tiene que ver con construir nuestra identidad en estos entornos, en tener un uso seguro de estos entornos, pero no solamente seguro a nivel de las contraseñas, de los virus y de los piratas y los hackers, sino seguro en torno a nuestra salud física, ¿sí? Y emocional. Que es algo que a veces de repente está muy alejado de ese tema de la transformación digital, pero la transformación digital, y voy a recalcar, en la educación tiene que contribuir a que seamos mejores personas. Y si no tenemos estas competencias de base, lo que va a hacer es que terminemos así elevando, y eso no son ideas sueltas, son hechos que están sucediendo, elevando los niveles de ansiedad, de adicción, de ciberadicciones y de trastornos físicos que estamos adoleciendo todos por un uso cada vez más intensivo de la tecnología. Tal vez alguno de ustedes ya se está tocando el cuello, sufre de TECNEC o de WhatsAppitis, ¿sí? Dolor acá. Efectivamente, estas son consecuencias visibles dentro de nosotros de una transformación digital. Una transformación digital que no está siendo una transformación necesariamente que se orienta a nuestro bienestar. Entonces, ojo, cuidado con eso. Por eso, en este ecosistema lo primero que tenemos que desarrollar son competencias, ¿sí? Para convertirnos en más humanos, utilizando todas las bondades que pueden darnos las tecnologías. Otra área importante de esta transformación tiene que ver con lo que llamamos industria, la investigación y el desarrollo, ¿sí? Si no nos damos el tiempo para pensar para qué sirven las tecnologías, investigarlas y desarrollarlas, pues simplemente vamos a imitar cosas y no vamos a desarrollar innovaciones. Una innovación que mejore procesos, que brinde nuevas oportunidades, nuevos productos que no existían antes. Entonces la investigación y toda la parte de innovación, investigación y desarrollo es vital para esta transformación digital. Y es vital que se desarrollen en todos los contextos, porque si no, lo que pasa es que vamos a importar soluciones que si bien pueden ser excelentes, no necesariamente se adaptan a los contextos. Entonces creo que uno de los grandes desafíos de esta sociedad es pensar, ¿sí? En términos locales y globales también, ¿no? Hablamos de lo local en términos de lo que son las transformaciones digitales y más aún en educación. Y finalmente, en este ecosistema tenemos el mundo del trabajo, el mundo laboral, en donde es importante esta transformación, porque la escuela, al mismo tiempo que es un espacio formativo, es un espacio laboral. Por ejemplo, yo soy docente y mi espacio laboral es justamente el sistema educativo. Entonces, la transformación digital la vamos a visibilizar en todas estas áreas.
en el campo formativo, en el campo de la investigación vinculada a lo formativo y en el campo laboral, porque finalmente es ahí donde vamos a recoger las demandas formativas y la oferta. Y esto se traduce de muchas formas. Hay algunas instituciones que ya lo están pensando dentro de sus planes estratégicos porque hay todo un desarrollo de la transformación digital. Y permítanme mostrarles una imagen. Esto es de un college en Inglaterra, en donde digamos, el ecosistema digital y toda la transformación digital en varias áreas. Comienza, por ejemplo, con la institución, acá, en toda la parte morada. Cómo digitalizar los procesos de la institución, la matrícula, la difusión, el acceso, todo el tema de proveedores, ¿no? Y acá hay unas plataformas fantásticas que utilizan en la empresa, por ejemplo, los famosos RP, pero también hay plataformas dedicadas a la gestión académica y administrativa que están realmente agilizando los procesos institucionales, dándoles más transparencia, ¿sí? Más rapidez. Pero si es que yo no he pensado cómo quiero hacer mis procesos, si simplemente estoy transformando lo que hacía a mano, papel y pizarras, y lo digitalizo, no estoy transformando, estoy sustituyendo. Ojo con ese tema, la sustitución no implica un repensar, y creo que tenemos la oportunidad de repensar. ¿Qué tal si la institución, en vez de ofrecer clásicamente, ¿no?, tres semestres o 2 semestres, pues de repente puede permitir, ¿no?, que los estudiantes puedan elegir su propia trayectoria de aprendizaje? ¿Qué tal si la transformación digital nos ayuda a flexibilizar eso? ¿Sí? Otra gran área, por ejemplo, de esta propuesta de transformación digital es la actitud y la ciudadanía de la que hablábamos, estas competencias esenciales que tenemos que desarrollar para desenvolvernos en este mundo digital. Otra que tal vez es la más clásica y la más evidente es cómo la transformación ayuda a mejorar la calidad de los contenidos y la calidad del currículo y de la propia experiencia más de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente hay toda la gestión de la vida, ¿sí?, de los estudiantes y de la propia identidad que desarrolla un estudiante que se va a convertir en un futuro profesional. Entonces, fíjense, esta es una forma de cómo concebir la transformación digital en una institución educativa. Entonces, si resumimos, vamos a hacer, un gráfico más sencillo, donde en esta casita imaginemos que sea la institución educativa, ya sea una escuela, ya sea una universidad, un instituto, ¿sí? Entonces, hay un factor digital que entra, vamos a comenzar por los estudiantes, en la propia experiencia de aprendizaje, en cómo se gestionan los tiempos, los espacios, la certificación. Por ejemplo, hoy día con los blockchain, las certificaciones que pueden recibir los estudiantes son múltiples y se pueden integrar a sus currículos y poder viajar a lo largo de sus trayectorias profesionales. Hay unas oportunidades geniales en este ámbito. Entonces, el factor digital en la experiencia de aprendizaje. Y aquí es donde yo veo las mayores oportunidades de soñar modelos más flexibles y más adaptados para aprender a lo largo de la vida. Otro factor, y voy a ir así en contra del sentido del reloj, es el factor de la gestión del conocimiento, que quizás es donde más ha avanzado en términos de cuántas bibliotecas hoy en día prácticamente ya se digitalizaron y estamos preservando el acervo intelectual, ¿no?, de la sociedad. Entonces hay una parte que tiene que ver con el acceso a contenido, pero otra es la producción de información. Y, por ejemplo, en la parte de académica y de investigación existe una serie de mecanismos para ayudar a los procesos de investigación, a buscar, a filtrar, así en bases de datos súper especializadas, la información de actualidad que se necesita para hacer una investigación de calidad y pertinente. También existen herramientas, por ejemplo, antiplagio, o para ayudar a entrenarnos en cómo realmente hacer redacciones académicas que respeten, ¿no?, éticamente todo el uso de las fuentes. Entonces, el factor digital en la gestión del conocimiento tiene muchas aristas y es una de las cosas más explotadas hoy en día dentro de las instituciones. Pero fíjense, el factor de la gestión de la experiencia de aprendizaje y el factor de la gestión del conocimiento son dos áreas que no solamente tienen que ser trabajadas solas, sino interconectadas. Y es ahí donde, una vez más, la transformación digital requiere una mirada sistémica.
No es que voy a transformar un área, otra área, y no voy a tender puentes. Eso es lo importante, no dejar de pensar en los puentes, en las oportunidades que hay de justamente transformar ese ecosistema. Otra área tiene que ver el factor digital en la gestión de las competencias para aprender, que es de las que hemos hablado, ¿no? Cómo investigamos, cómo buscamos fuentes de información, cómo colaboramos, nos comunicamos, cómo creamos contenidos a través de las múltiples herramientas y formatos que tenemos hoy en día en disposición. Y finalmente, el factor digital en la gestión administrativa y en la interacción con los actores del entorno. Y de esto vamos a hablar en un momento en cómo poder tener un modelo de intervención en las instituciones que mire de manera sistémica todos estos factores. ¿Sí? Ahora, todos estos factores de transformación digital también están influenciados por los propios ejes tecnológicos que ya vienen evolucionando en la transformación digital y que tienen un correlato en la educación. Y os voy a mostrar acá un cuadro que he elaborado justamente buscando cuáles son estos grandes ejes. Todo lo que tiene que ver con computación en la nube. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, que yo para poder buscar un trabajo no tengo que traer mi USB o buscarlo, sino que todo está disponible en la nube. Puedo trabajar, ¿sí?, de otra manera, todo el tema de Big Data, Machine Learning, todo lo que permite las ayudas a la investigación, los cursos que pueden estar todo completamente online, el acceso a los MOOCs, por ejemplo, que han tenido una evolución fantástica en los últimos años. Entonces uno tiene que ver con este eje de todo lo que va en la nube, todo lo que está disponible y que permite hacer una educación ubicua, ¿sí?, en cualquier momento y en cualquier lugar. Luego está todo el eje de lo móvil, ¿sí? El hecho que, por ejemplo, yo pueda hacer esta grabación, esta conferencia, ¿sí?, con recursos móviles y podamos conectarnos con personas de diferentes partes del mundo para poder hacer esto. Otro gran eje tiene que ver con el Internet en las cosas. Y acá hay unas áreas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, con toda la robótica, con la tecnología que puedes usar y que para los niños tiene aplicaciones fantásticas, por el tema de la seguridad en el trabajo, en algunas formaciones así complejas también, con el tema de la impresión 3D. Entonces, tenemos en estos ejes aliados para poder innovar en estos ámbitos que hemos visto, en la gestión del aprendizaje, en la gestión del conocimiento, en el propio desarrollo de las competencias y también en la transformación de la institución. Y finalmente, tenemos otro tipo de herramientas que tienen que ver más bien con evoluciones sociales, ¿sí? Por ejemplo, la evolución del crowdfunding, que nos ayudan a poder, ¿no?, iniciar actividades de beneficencia, de ayuda, pro causa, y que empiezan a generar nuevas plataformas para que las personas, en este caso estudiantes, profesores, la comunidad educativa, interactúen. Todos los nuevos sistemas de mensajería o redes sociales específicamente para la comunidad educativa. Entonces, no solamente hay que pensar en los ámbitos de la transformación, sino también en cómo la propia tecnología evoluciona y nos permite tener ciertas herramientas para poderlas aplicar en esta transformación. Ahora, tenemos que saber cuál es el propósito de esta transformación para poder aplicar todo esto. Si no, simplemente vamos a aplicar algunas herramientas o soluciones como moda y no como un elemento elegido de manera estratégica. Pues bien, ahora vamos a ver, vamos a repasar 4 grandes áreas de un modelo de gestión. Y voy a mostrarles este gráfico en donde vamos a ver que hay 4 ámbitos de gestión en la escuela o en cualquier institución educativa. Primero es la gestión del entorno. ¿Quién es el entorno? Mi comunidad educativa más grande, pero también mis reguladores, la empresa, la sociedad en general, el entorno en donde está esta institución. Y hemos hablado que este entorno no solamente es local, sino global, entonces es un entorno múltiple. El segundo ámbito es el administrativo, el tercer ámbito es de la gestión del conocimiento y el cuarto ámbito tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos ámbitos están cruzados con algunos componentes de la transformación digital. Lo tecnológico, que hemos hablado un poquito de las tendencias que hay, pero en lo tecnológico no solamente están las tendencias, hay factores, uno, conectividad.
¿sí? Y hablábamos hace un rato de que no todos los contextos tenemos conectividad. Unos contextos sí en la segunda revolución industrial, ¿sí? Efectivamente, esto es una realidad que no podemos dejar de lado. ¿Sí? Si no aseguramos conectividad es como si estuviéramos privando casi de un derecho, ¿sí?, humano hoy en día. Entonces la conectividad está de la mano con una adecuada infraestructura, ¿sí?, con dispositivos pertinentes para el tipo de formación que se quiera. Un dispositivo puede ser una tablet, puede ser una computadora, puede ser una laptop, etc. Necesitamos también software, aplicaciones para poder utilizar estos dispositivos, y estos software van a depender también si estamos en la educación básica, la educación técnica, superior. Y dentro del factor tecnológico está el factor soporte, que es un factor humano, pero básico para que todo esto funcione. Entonces, vayámonos imaginando, tenemos que transformar, quiero introducir tecnología, quiero mejorar mis procesos, y claro, al introducir la tecnología tengo que pensar en este gran componente tecnológico que tiene que estar desde el entorno, desde lo administrativo, desde la gestión del conocimiento, desde las propias aulas y de las aulas virtuales hoy en día. Y ese componente tecnológico a veces se lo delegamos solamente a los expertos en tecnología. Pues bien, la transformación digital requiere que también trabajemos interdisciplinarmente. La educación es tan importante que no la podemos dejar solo en manos de educadores. Tenemos que trabajar en equipos. Y la tecnología es tan importante que no la podemos dejar solamente en manos de ingenieros. La transformación digital en la educación, ya ahí en toda en la cita de este título, hay varios especialistas. Obviamente en educación, obviamente en tecnología, ingeniería, y obviamente en transformación, en repensar, ingenieros industriales, antropólogos, psicólogos, etc. Entonces, esto es un trabajo que tiene que ser, digamos, tenemos que embarcarnos en un trabajo interdisciplinar. Luego vamos a tener otro componente, que seguramente es el que nos suena más natural, el componente pedagógico, ¿no? Pero tenemos que pensar en esta propuesta pedagógica. Y ahí también tenemos que tener tiempo. A veces la propuesta pedagógica, yo escucho, sí, Lea, estoy integrando tecnologías, estoy haciendo flipped classroom. ¿Ya? Y introducir un tipo de metodología es integrar y transformar el espacio. No necesariamente, es utilizar, como se dice, un tipo de método. Para poder cambiar la propuesta pedagógica hay que pensarla en todas estas dimensiones, por ejemplo, que nos ofrece hoy día una educación híbrida, ¿sí? Donde la experiencia de aprendizaje puede suceder de manera autónoma, puede suceder de manera colaborativa, puede ser sincrónica o asincrónica. Entonces, la propuesta educativa tiene que ser repensada con todas las variables en juego y con la identidad de la institución. Cada institución tiene un ideario, tiene un plan, tiene un proyecto educativo, y la transformación digital no tiene que aplanar eso, sino tiene que potenciar ese proyecto educativo. Luego tenemos también las competencias digitales de toda la comunidad. Creo que ese es un tema en el que he trabajado muchísimos años, tratando de impulsar competencias digitales en los docentes, y hasta hace 2 años habían todavía bastantes resistencias. Hoy en día, después de 2 años así de digitalización casi obligada de muchos docentes, hemos realmente dado un salto así importante. Creo que la comunidad educativa ha desarrollado competencias digitales, ahora hay que desarrollar competencias digitales en la educación, que ese es otro tema. No solamente tenemos que saber usar bien el ordenador o el móvil, sino tenemos que pensar para qué. Entonces, en el para qué, el para qué va a ser nuestra guía dentro de este componente pedagógico. A todos los que quieran dirigir o los que dirigen una institución educativa, no perdamos de vista el para qué. Si no tenemos el para qué, da igual cualquier cosa que implementemos. Y finalmente, pero no menos importante, porque es como el maestro de orquesta, es el componente de la gestión. ¿Qué nuevos procesos vamos a implementar en estos entornos gracias a la transformación? Hay procesos que van a ser más ágiles, hay procesos que de repente pueden ser más transparentes, que es algo que necesitamos mucho, hay procesos que nos van a permitir un monitoreo mejor de las actividades. Entonces tenemos que
pensar en mejorar los procesos, en preparar a las personas para esos procesos, en tener mecanismos de control y mejora continua de esos procesos. La transformación digital no es simplemente meter tecnología, sino es hacer que esa tecnología nos acompañe en una evolución, ¿sí? Y para eso también necesitamos soporte. De otro tipo, ya no es el soporte tecnológico, sino es un proceso, es un soporte más bien en la mejora continua. Y finalmente, que tampoco es menos importante, es el financiamiento para todo este proyecto de transformación digital. Son proyectos que cuestan, dependiendo de cómo los dimensionemos, pero también que en el campo educativo tienen muchos aliados. Así que creo que esa es la buena noticia. Tenemos que ayudarnos en desarrollar una red de aliados. Y cuando digo aliados, solamente son las empresas proveedoras, no los aliados pueden ser nuestra propia comunidad o las redes que se puedan tejer. Hay proyectos muy interesantes que se vienen potenciando y expandiendo desde las propias escuelas para formar redes escolares que compartan, por ejemplo, el tema de gestión del conocimiento, que en vez de que cada uno compre su licencia, se compren licencias de manera, ¿sí?, mancomunada, de manera articulada. Y entonces es un buen momento para pensar en la colaboración. La transformación digital puede ayudar a personalizar mucho y a potenciar mucho el proyecto educativo de una institución, sin duda, pero son transformaciones que son largas y costosas. Entonces, qué buena oportunidad para ponernos en red, para ponernos a colaborar. Creo que es una oportunidad fantástica para reimaginar la educación, para ponernos a colaborar, para compartir, porque si no, solos no lo vamos a poder hacer. En todo caso, si se hace de manera solitaria a lo Lone Ranger, lo que puede pasar es que en vez de utilizar la tecnología para dar mejor acceso y a una educación de calidad a más personas, lo que estamos haciendo es generar más brechas, ¿sí?, o fracturas entre los diferentes contextos. Entonces, el mundo realmente ya es bastante diverso, es desigual, y lo que deberíamos aprovechar es que la transformación digital en la educación lo que haga es ayudar a cerrar esas brechas, hacer este salto cuántico del que hablábamos al inicio, un salto más largo que nos ayuda a cerrar todas esas desigualdades. Y la única forma de hacerlo es colaborar. Los recursos son escasos siempre, son limitados, pero si los compartimos hay formas de proceder, ¿sí?, de manera mucho más acelerada. Entonces, eso es una recomendación que entre en el componente de gestión, ¿sí? Lo tecnológico está ahí, lo pedagógico es lo que tiene que iluminar, pero la gestión es la que va a orquestar. Entonces, tenemos que tener una visión de una gestión que articule, ¿sí?, y que justamente ayude a implementar esos ideales. Un ejemplo de estos modelos de gestión, lo vi hace poco, hace 2 años, desarrollado por el Banco Internacional de Desarrollo, Iberoamericano de Desarrollo, que lo que estaba buscando es un proyecto que le llaman SIGE, que es un proyecto que va a beneficiar la interoperabilidad y el cruce de los datos, ¿sí?, para poder analizarlos entre diferentes ministerios de educación. Un proyecto súper interesante porque mira a los estudiantes, a los docentes, a los gestores, ¿sí?, y empieza a dar un marco de gestión y de interoperabilidad. Eso es una palabra clave en la transformación digital. Si cada uno hace su sistema y estos sistemas no tienden puentes, entonces no vamos a poder explotar, digamos, la riqueza de lo que cada sistema puede proveer. Por ello, la interoperabilidad entre los sistemas que se instalen también es un componente muy importante que lo da la tecnología, pero a veces no se avisa en la gestión que hay que elegir cosas que sean interoperables. Este proyecto, por ejemplo, va a permitir monitorear indicadores entre ministerios en América Latina. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder tomar decisiones políticas, para poder desarrollar mejor planes, para hacer mejores diagnósticos. Estamos en la era, sí, en la 4ª revolución industrial. La inteligencia artificial está aquí. Tenemos así mega computadoras que pueden procesar. Y si no tomamos nosotros la decisión sobre qué es lo que hay que procesar, cuáles son los datos que hay que generar, cuáles son los datos que hay que cruzar, porque queremos desarrollar mejores sistemas educativos,
Entonces estamos desaprovechando la oportunidad que nos da la transformación digital. Pero si tenemos que sembrar así alguna idea en nuestros corazones, es que la transformación digital no es para hacer lo mismo que hacíamos antes. Y voy a poner acá dos caricaturas. ¿Sí? Este maestro, ¿sí? que le enseña, que le da algo al estudiante, y el estudiante caricaturizado como un loro, ¿no? que lo repite. Con todo el potencial que tenemos hoy en día, lo que tenemos que hacer es transformar este ecosistema de educación y este escenario de interacción educativa, para que, como vemos en la siguiente imagen, ¿no? El estudiante no tiene que quedarse sentado recibiendo de un maestro que está parado, además, a otra altura, la información. Creo que el aprendizaje ya no es esa figura, esa es una figura que de alguna manera es interesante porque nos dice, oye, aprendemos de otro, pero no tenemos que aprender de otro así, podemos aprender así y podemos aprender de otros. ¿Sí? Hoy el mundo nos enseña que podemos comunicarnos entre todos, bajo ciertas condiciones, obviamente, pero tenemos que empezar a explotar esas oportunidades, tenemos que empezar a diseñar, ¿sí? Sistemas educativos que permitan que los estudiantes realmente sean los que lideren. De las competencias que más vamos a necesitar para reconstruir este mundo es la autodirección de los aprendizajes y esta agencia, hacerme cargo, que también implica una coagencia, me hago cargo con los demás, ¿sí? Y que finalmente son las bases del desarrollo de una ciudadanía global y una ciudadanía digital en estos entornos digitales. Finalmente, quiero contarles que en el Perú, por ejemplo, tenemos el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional que ha sido justo aprobado el año pasado y que va hasta el 2036. Y en este proyecto se han definido cuáles son los grandes propósitos de la educación en el Perú. Muchos países también tienen estos lineamientos. Y creo que la transformación digital debe mirar cuáles son los propósitos de la educación y ayudarnos a implementarlos. La transformación digital no es para aplanar, no es para hacer más modernos o más eficientes algunas cosas, sino es para mejorar la calidad de vida. En el Perú, los 4 grandes propósitos de este proyecto educativo nacional es construir ciudadanía, ¿sí? Ayudar a la inclusión y a la equidad, a tener una educación de calidad, inclusiva y equitativa, a desarrollar condiciones de bienestar. Bienestar entendido en toda la globalidad, pero sobre todo bienestar socioemocional. Y finalmente, para mejorar la productividad de las personas que puedan desarrollar sus proyectos de vida y también mejorar las condiciones del propio país, que puedan investigar, que puedan desarrollar innovaciones, que puedan mejorar, digamos, la empleabilidad del país. Si tenemos en cuenta cuáles son esa gran visión que tenemos como país, como institución, como localidad y como mundo, la transformación digital nos puede aportar muchas cosas. Si perdemos de vista, ¿sí?, esta visión, simplemente estaremos utilizando la tecnología o tal vez la tecnología nos estará utilizando a nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lea. Ahora me toca enunciar la pregunta formulada por el equipo de ATA y la Fundación. Lea, el cierre de las escuelas como parte de las medidas de control del COVID-19 trajo consigo una suerte de nueva configuración del aula, en la que ésta se mimetiza con el espacio del hogar. ¿Qué podemos esperar en los próximos años en cuanto a esta nueva configuración del aula? ¿Y qué aconsejarías a los padres que desde el inicio de la pandemia han tenido que asumir un rol más activo dentro de las clases de sus hijos, especialmente cuando son aún muy pequeños? Sin duda, esta experiencia de confinamiento, además de temor ante este virus que va mutando, ha cambiado la vida cotidiana, y esta vida cotidiana tiene que ver con la vida cotidiana del aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes, pero también para la convivencia en el hogar. Todo se ha juntado. Todo se ha juntado y no necesariamente las familias tenían espacios para separar todo esto que estaba junto. Y cuando hablo de separar, es separar espacio físico, espacio de tiempo,
¿sí? Y también vamos a hablar de un espacio socioemocional, ¿sí? Porque la cantidad de cosas que había que hacer a la vez, y lo veo en los padres, ¿no? Agobiados porque había que asegurar que los niños se puedan conectar, ¿no? Prenderles, los más pequeñitos, prenderles la computadora en el caso que tuvieran, o prenderles el programa de televisión o el de radio, etc. Después había que ayudar a traerles materiales a los chicos, chicas, ¿no? Luego también ayudarlos en el acompañamiento. Algunos niños tienen más dificultades para unas cosas que otras, entonces prácticamente era una dedicación así paralela a la dedicación que tenía el propio hijo y el maestro. Entonces hay que entender que esta dedicación que ha transcurrido así en este tiempo también ha sido parte de la emergencia. Y lo que creo que tenemos que hacer es avanzar, ¿sí?, a una nueva aula, como dice la pregunta, en donde esta aula ya es compartida y más planificada. Y cuando hablo de planificada, es planificada y comunicada a nivel de la comunidad educativa. Y estoy viendo experiencias fabulosas en ese sentido, ¿no? En donde maestros y padres de familia se reúnen previamente al inicio, por ejemplo, de una unidad de aprendizaje o un nuevo semestre, bimestre, como esté estructurada la unidad de tiempo, ¿sí? Y empiezan a organizarse y a compartir sus necesidades. Las maestras necesitan que los padres tengan los horarios, digamos, en casa publicados, ¿sí?, que haya una ayuda en el control del tiempo y el manejo de la puntualidad, pero los padres también necesitan horarios un poco más predecibles, que no cambien cada vez. También necesitamos tener una idea de cuáles son las actividades, de prever los tipos de materiales. Entonces, la planificación creo que está cambiando y eso va a ayudar a reconfigurar mejor los espacios para permitir algo que tiene que cambiar, que es dar más lugar al desarrollo de habilidades de autorregulación, ¿sí?, y de aprendizaje dirigido por el estudiante. Y a veces decimos, sí, pero si tiene 3 años, 4 años, sí, desde ahí empieza la autorregulación. Esa es una excelente oportunidad para que los niños y niñas desde pequeños tengan idea de lo que van a hacer, y ahí viene la planificación, tengan los recursos a la mano y tengan las personas ya no para proveerles, sino para acompañarles y supervisar tal vez desde un rol más lejano, ya no tan intrusivo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar hacia sistemas que permitan una mayor autonomía, ¿sí? La autonomía va a ser la base después para la cooperación. Que después, claro, también no solamente es autonomía, sino cooperación. Entonces, permitir que los estudiantes en estas interacciones, que pueden combinar lo presencial con lo virtual, puedan desarrollar nuevas estrategias. Y los padres de familia estar al tanto para tener otros roles más estratégicos, como alentar, ¿sí?, permitir que sus hijos y sus hijas fracasen y que aprendan a través del error, que eso es una experiencia fantástica que a veces no dejamos. He visto muchos padres que han hecho la tarea por el hijo pensando que lo estaban ayudando, y son oportunidades que podemos desarrollar ahora y que son muy fáciles de implementar, ¿sí? Entonces creo que las nuevas configuraciones tienen que ver con organizarnos mejor, desde planificar nuevas trayectorias de aprendizaje flexibles también, y que cada niño o niña tenga también la oportunidad de desarrollarlo a través de un plazo más flexible. Cuando hablo de autorregulación es que tiene que tomar decisiones sobre su aprendizaje. ¿Qué tengo que hacer? Monitorear mi aprendizaje, con qué recursos, organizarme, etc. Creo que eso nos va a permitir tener ciudadanos y ciudadanas, ¿sí?, desde temprano, que puedan liderar sus propios proyectos de vida y pensar en un bien común. Muchas gracias, Lea, por tus contribuciones para un tema tan importante para el desarrollo de la sociedad. Nuestro siguiente invitado, Julio César Mateus, es profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Dirige la revista académica Contratexto. Es doctor en Comunicación por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha editado los libros Media Education y Latin America en 2020 y Mayéutica, 28 preguntas para hackear la escuela en 2019, además de publicar en diversas revistas científicas especializadas. Su producción se centra en la educación en medios o media literacy, así como en explorar las relaciones entre lo educativo y las culturas digitales.
Julio César nos hablará sobre la perspectiva docente frente a los efectos de la crisis sanitaria en los sistemas educativos en algunos países de Latinoamérica. Adelante, Julio César. Muchas gracias, Reina, por la invitación para poder conversar sobre los cambios. Ya veníamos hablando hace muchísimos años sobre lo que suponen los cambios en el contexto educativo y, sin embargo, con la llegada del COVID, estos cambios ya no se volvieron una opción, sino más bien una imposición, un contexto bastante complejo, bastante difícil, del que todavía seguimos aprendiendo. ¿Qué relación habíamos construido los docentes con las tecnologías y con los medios? Y cómo ese impacto, desde la perspectiva docente, nos puede dar pistas para repensar el futuro de la educación. Siempre hubo tecnología en la educación. Cuando hablamos de tecnologías, usualmente nos referimos a las últimas tecnologías y a lo digital y a cierto tipo de plataformas. Pero lo cierto es que desde el inicio de la transmisión de conocimientos y desde que esto se empieza a normalizar y se funda esto que conocemos como escuela, diversos medios y diversas plataformas han empezado a generar vínculos culturales y a crear entornos. La llegada de un lápiz, por ejemplo, que permitía borrar lo que uno había escrito, luego la máquina de escribir, que nos obligaba a tener un pensamiento muy lineal, porque si no teníamos que volver a comenzar todo de cero y era mucho más costoso, el liquid paper, y en fin, tantas tecnologías que han generado conductas, roles, jerarquías, procesos, que la educación ha sabido adaptarse. Ahora, hablamos de iPads, hablamos de tablets, hablamos de dispositivos de última generación que nos permiten hacer muchas más cosas y que por lo tanto son más complejos de entender. Y aquí es donde empieza a parecer más relevante la voz de los docentes. ¿Qué saben los docentes? ¿Cómo perciben los docentes estas tecnologías? Y cómo esa percepción está jugando un reto o está generando un desafío para la relación que tenemos con estos medios. Cuando a inicios del siglo pasado se hablaba de tecnología, se imaginaba, por ejemplo, que un docente iba a poder moler el conocimiento de los libros y hacerlo llegar directamente a la cabeza de los estudiantes. Luego se pensaba que el docente era incluso prescindible. Los robots, los hologramas, iban a reemplazar la presencia física y material de un docente porque no se pensaba necesariamente en la relación interpersonal. Creo que esta pandemia, entre otras cosas, nos ha enseñado lo irreemplazable que es el docente de carne y hueso y la materialidad, la presencialidad, la socialidad como un aspecto clave en la relación educativa. Y en ese sentido, muchas tecnologías empezaron a ser vistas de manera fetichista y muchas tecnologías empezaron a jugar un rol únicamente de dispositivos de control, de dispositivos disciplinarios, en lugar de convertirse en plataformas que permiten expresarnos mejor, conocer más, motivarnos y alcanzar otros estándares educativos. Entonces, aquí la invitación está a reflexionar sobre cuál es el lugar que deberían tener las tecnologías en el espacio áulico, en el aula, en la escuela. Si uno mira distintos contextos educativos, verá que todos van más o menos de lo mismo. Se trata de un docente que está jerárquicamente en una posición superior a la de los alumnos, dispositivos como cuadernos, libros que son el centro, y sin embargo, lo que no se ve ahí es lo más rico del proceso educativo, la interacción, el compartir, el errar, el equivocarse, el descubrir, el explorar. ¿Qué tienen que ver las tecnologías o cómo aportan las tecnologías a renovar todo ese espíritu creador, interpelador, reflexivo, crítico? Yo creo que mucho. Y sin embargo, las tecnologías históricamente, hablemos de los últimos 30 años en el Perú y en América Latina, se han convertido sobre todo en dispositivos que comprar, dispositivos que repartir. Entonces el cambio tecnológico se ha centrado sobre todo en la compra de equipos y en la provisión de dispositivos.
Pienso en proyectos como Huascarán en el Perú, que tuvo una finalidad súper interesante de crear competencias tecnológicas y que se convirtió por una cuestión política en entregar computadoras e inaugurar centros de cómputo. La tecnología no puede quedarse en ese nivel porque de lo contrario se limita al dispositivo. Y como vamos a ver más adelante, el dispositivo no tiene valor por sí solo, sino tiene más valor por lo que produce y por cómo impacta en las relaciones. Fíjense en esta imagen, no sé si les interpela como me interpela a mí, la posibilidad de que los platos tengan ahora un espacio, una ranura donde se pueda poner el celular. Esto habla mucho sobre la soledad, sobre la productividad, sobre el tipo de relación y de imposición que está generando el sistema en nuestra relación con la tecnología. Sin embargo, los medios, como decía hace un momento, no son solo herramientas, sino que crean entornos. Y esta es, creo yo, la base, el punto de quiebre, el nudo gordiano que tenemos que romper para entender mejor las tecnologías y su presencia. Y es algo que los docentes reclaman, porque por temas generacionales muchos de ellos no fueron formados inicialmente con las tecnologías que tenemos hoy. Entonces, de pronto, una llegada de una tecnología determinada genera en los docentes un miedo, un cierto rechazo a la burla, a que el estudiante sepa más que uno, a que los padres y los directivos y las madres exijan la presencia de la tecnología sin tener un sentido claro. Entonces hay que naturalizar un poco más esa relación entre el docente y la tecnología, pensando en la tecnología no solo como un dispositivo que cumple acciones o en el que se pueden hacer cosas, sino como entornos que pueden ser positivos. Entonces creo que la clave es pensar en los medios tecnológicos como creadores de cultura. Pienso en la llegada de la televisión, cómo reemplaza otros espacios, crea momentos, crea roles, la disputa por qué cosa se va a ver, por el dispositivo para cambiar a distancia, por el control remoto, por el tema de las jerarquías y de los programas. Son ejemplos básicos de cómo la llegada de un medio empieza a reconfigurar la posición que cada miembro de la familia tiene, y el docente también se ve interpelado por este cambio relacional, porque el uso que un estudiante o una estudiante dan a la tecnología fuera del espacio del aula, fuera del espacio escolar, suele ser mucho más rico. Entonces, claro, cuando un docente quiere utilizar la tecnología en el aula, pues empieza a trastabillar, empieza a dudar de sus propias capacidades. Y eso es porque el estado en el que ingresan las tecnologías al aula es un estado pasteurizado, no es el estado silvestre, salvaje, en el que las tecnologías están presentes, sino que utilizamos solo el dispositivo, solo el software educativo, solo el hardware que ha sido recontra revisado por todos los filtros y todas las autoridades. Y ahora, por ejemplo, en pandemia nos hemos dado contra la pared, en el sentido que hemos tenido que utilizar tecnologías que no necesariamente tenían una finalidad educativa. Y sin embargo han servido. El WhatsApp, por ejemplo, u otros servicios de chat ha sido súper valioso para poder compartir y transmitir y recuperar o construir o reconstruir el vínculo entre los docentes y los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no solo hay que hablar sobre cómo funciona ese aparatito. Podemos referirnos a una relación que es histórica, porque de nuevo las tecnologías siempre existieron, a una relación que es pedagógica, porque el sentido de las tecnologías tiene que tener una finalidad pedagógica, a una relación socioeconómica, porque finalmente quien está detrás de las tecnologías son empresas que buscan réditos económicos, que por lo tanto tienen intereses que hay que saber desentrañar, hay que saber comprender. También desde una aproximación política, porque históricamente siempre ha sido importante el tema de controlar la información y controlar los datos y controlar los medios. Y desde una aproximación epistemológica, es decir, cómo se genera conocimiento hoy. Pienso en una teoría como la del conectivismo, por ejemplo,
que dice que ya no es tan importante memorizar cada uno de los datos que antes memorizábamos en la escuela porque precisamente están ya en medios o en plataformas como buscadores o como páginas web. Entonces, ¿qué nuevo tipo de relación se empieza a generar, se empieza a gestar y cómo esta situación trágica del COVID puede convertirse en una oportunidad para repensar esta relación? Cuando hablamos de los medios de comunicación, y esto me parece súper importante, usualmente hablamos o hacemos esta distinción o esta categoría entre los medios impresos, los medios sonoros, los medios visuales, los medios digitales. Lo cierto es que hoy el consumo de medios es un consumo convergente. Estamos un rato frente al celular, pero luego podemos mirar una revista impresa, luego podemos en el transporte público escuchar la radio, luego podemos llegar a casa y escuchar un podcast, en fin, claro, dependerá del acceso que tengamos a estas tecnologías, pero lo que voy es que el consumo es un consumo integrado entre los llamados medios de comunicación masiva, que fueron concebidos de forma unidireccional, y los medios sociales, que hoy día nos empoderan y nos permiten ser productores de información. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones vinculadas con el conocimiento de las normativas, de la ética, del daño que podemos causar con cierta información que divulgamos, que tiene que ser trabajada desde la escuela. Porque claro, cada vez los medios de comunicación, las tecnologías, son más fáciles de usar, pero al mismo tiempo son más difíciles de entender. Las TIC, las tecnologías de información y comunicación, son cada vez más espejos, oscuros y opacos. Y esta opacidad tiene que ser de alguna manera matizada desde los primeros años escolares, ayudándonos a comprender qué hay detrás del medio, qué es un algoritmo, qué pasa con nuestros datos, a dónde van los datos cuando llenamos un formulario, quién los tiene, para qué los utiliza. Y entendiendo mejor los medios como actores sociales, vamos a poder entrar a esta mirada tecnológica desde una aproximación mucho más cultural y mucho menos centrada en el dispositivo, mucho menos instrumental. La finalidad de alfabetizar en medios o alfabetizar mediáticamente o de desarrollar capacidades digitales o capacidades mediáticas es finalmente formar ciudadanos, es decir, personas que podamos ejercer plenamente nuestra ciudadanía. Eso quiere decir que tengamos las condiciones y las capacidades para poder expresarnos, para poder informar, para poder opinar y para poder comunicar. ¿Por qué estos son derechos humanos? Entonces, aquí estamos hablando de un cambio de paradigma que los propios docentes están reclamando. Ya no se trata de integrar pizarras inteligentes o ciertos dispositivos o ciertas tecnologías solo por el hecho de hacerlo, porque eso no tiene ningún valor. El sentido de utilizar tecnologías en la escuela es aprender a reflexionar sobre estas tecnologías para empoderar a los ciudadanos. El fin último no es el uso de la tecnología, es el desarrollo de ciudadanos críticos y autónomos. En ese sentido, desde hace muchos años se empieza a reclamar que la escuela alfabetice ya no solo en los libros, sino que hable de una alfabetización audiovisual, porque todo el rato estamos mirando imágenes y sabemos poco sobre cómo desentrañarlos, cómo analizarlas. Se empiece a hablar de la literacidad digital, se empiece a hablar de qué cosa es un hipervínculo, qué cosa es un algoritmo, qué cosa hay detrás de una computadora, y se empiece a hablar de literacidad mediática, que creo que es la suma de esto que decíamos antes, como convergencia de medios. Hoy nuestra relación con los medios es una relación integral, holística, convergente. Entonces, no tiene ningún sentido compartimentar. Para muchos padres y madres, todavía los libros y lo escrito está por encima de, por ejemplo, lo audiovisual. Entonces, un hijo termina de leer un libro y los padres lo felicitan. Un hijo termina de jugar un videojuego y lo castigan. ¿Por qué el videojuego es un medio que está por debajo del libro cuando tiene una serie de posibilidades educativas también? Creo que la respuesta es que no entendemos aún los medios como actores culturales. Por eso vuelvo al origen de lo que quería compartir. Los medios de comunicación no son solo dispositivos. Las tecnologías no son solo herramientas.
son creadores de cultura. Y es en esa perspectiva que tenemos que formarnos. Y tenemos que formar a nuestros estudiantes. El reto está formarnos como ciudadanos mediáticos y no solo mediatizados. Es decir, no solo personas que estamos atravesadas por tecnologías, atravesadas por medios, sino que somos personas empoderadas, que los conocemos, que podemos reaccionar frente a ellos, que somos muy éticos a la hora de compartir información. Todo esto de las fake news y de las noticias falsas tiene precisamente que ver con esto, ¿no? Con cómo estamos omitiendo este tipo de formación en la escuela y por qué es importante, si es que queremos formar ciudadanos, empezar a incorporarlos. Hablar de YouTube, de Google, de Facebook, ahora de los metaversos, de la tele, del cine, no solo como auxiliares didácticos, sino como objetos de estudio. Así como hablamos durante muchas clases, muchísimas horas de clase, sobre los puntos y las comas, sobre las metáforas y los símiles, y en fin, todas las figuras retóricas y literarias, también deberíamos hablar sobre los programas de televisión que vemos, sobre las personas a las que seguimos, sobre los influencers con los que tenemos alguna relación, sobre las comunidades virtuales a las que pertenecemos, porque son los medios con los que interactuamos hoy. Es parte de nuestra cotidianidad. Entonces, para crear condiciones estructurales, o sea, en el país, en los países, necesitamos promover esto que se llama la educación en medios o alfabetización mediática. El punto básico, el nivel micro, el nivel mínimo, es precisamente el desarrollo de estas capacidades. Pero de nada sirve que yo hable en la escuela sobre la importancia de los medios, sobre la importancia de la tele, de la radio, en fin, de las tecnologías, si no tenemos normas, si no tenemos reglamentos, si no tenemos un sistema de medios que nos ayude a pensar democráticamente en cuál es la importancia de la pluralidad de la información o ese tipo de cosas, ¿no? Porque de pronto la escuela se convierte en una burbuja y lo que queremos o lo que debemos hacer es romper esa burbuja. ¿Qué pasa en la región vinculado al tema de la alfabetización en medios o la educación mediática? En primer lugar, en la mayoría de países de América Latina hay mucha concentración de medios de comunicación y hay muchas brechas tecnológicas. No todos podemos acceder a las tecnologías y eso es un grave problema que creo que se ha visto absolutamente revelado para todos en este contexto pandémico. En segundo lugar, hay un marco regulatorio, hay leyes y normas que priorizan lo tecnológico y no lo pedagógico. Entonces, creo que ahí hay que hacer un cambio de enfoque importante. En tercer lugar, las instituciones y los actores sociales tienen iniciativas, se esfuerzan, hacen proyectos, pero están muy desarticulados. Hay instituciones en el Perú que hacen educación audiovisual, trabajan con el cine, otras que trabajan con los datos y con los derechos digitales, pero no son parte de un ecosistema. Entonces ahí hay una necesidad de construir un ecosistema. Un cuarto punto es la formación docente. Todavía en las facultades de educación de la región, los medios de comunicación no están del todo presentes o están solo presentes como herramientas. Entonces ahí hay un tema absolutamente pendiente. Y luego la producción académica, ¿no? Hay una tradición en la región, que es la tradición de la educomunicación, que deberíamos seguir, debería inspirar todo lo que produzcamos o todo lo que conversemos al respecto. En ese sentido, creo que el gran reto, y ya con esto voy terminando lo que quería compartir, es crear una agenda crítica de cultura digital, de educación en medios, que responda en primer lugar a los graves problemas que tenemos, a la falta de acceso a dispositivos, a estas brechas, a los problemas de conectividad, al uso superficial que a veces damos a los medios digitales y a la formación autodidacta. No es justo que los docentes se tengan que entrenar en tecnologías por ellos mismos. Deberíamos trabajar muchísimo y exigir y demandar niveles diversos de capacitación para naturalizar esta relación entre las personas y las tecnologías, y en este caso entre los docentes. Pero también yo creo que los padres y las madres tienen un rol ahí súper importante. Entonces, ¿cómo abordar la cultura digital y la formación docente?
capacitando, generando ayudas a los docentes que les permitan superar esta sensación de fatiga y sobrecarga, concibiendo de manera inteligente la ciudadanía digital, porque ese es el sentido de integrar los medios, y luego desde el punto de vista de los estudiantes también. Hay que desterrar esta idea que es bastante simple del nativo digital, de que porque un estudiante, una niña o un niño nacieron en cierta generación, entonces no tenemos nada que enseñarles en relación a tecnología. Los docentes lo dicen, esto es falso. Ellos deben tener un entrenamiento mucho más crítico. Que un niño o una niña sea mucho más hábil para aprender o para descargar una aplicación o para aprender a usarla, eso no quiere decir que tenga un pensamiento crítico, una actitud crítica sobre ella. Entonces creo que es importante revalorar el rol del docente en ese sentido, porque hay una brecha etaria que de alguna manera se tiene que trabajar o se tiene que matizar y, por cierto, ayudarlos también a resolver ciertos problemas emocionales que claramente se han visto acentuados en la pandemia. Vincular lo formal con lo informal, vincular lo material con lo virtual, vincular lo analógico con lo digital y lo racional y con lo emocional son los puentes que tenemos que superar. Creo que esto ha sido lo que he querido compartir con ustedes. Gracias, Julio César. Ahora es momento de responder a la pregunta formulada por el equipo. Julio César, ¿consideras importante la evaluación de capacidades digitales tanto a los docentes como a los alumnos? Considero que es vital evaluar, pero creo que es un segundo paso. Antes de evaluar, tenemos que enseñar, porque siendo coherente con lo que acabo de señalar en la presentación, hay poco de esto en la escuela todavía. Entonces, poco podemos exigirle a nuestros docentes si no han tenido una formación inicial en estos temas. Muy poco podemos exigirle o demandar a nuestros alumnos si tampoco son asuntos sobre los que se hable en el aula. Entonces, yo creo que este tema queda como un reto urgente que seguramente será atendido ahora que volvamos, espero, presencialmente a las escuelas. Muchas gracias, Julio César. Esperamos que estos debates continúen y se tomen en cuenta las opiniones y experiencias de los protagonistas. Vamos a cerrar esta sesión con nuestro tercer invitado, Edi Ramos Ludeña. Edi tiene formación en el campo de la comunicación social y la gestión cultural. Estudió periodismo en la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, y ambas carreras le han ayudado a consolidar el proyecto Quijote para la Vida. Es responsable de la creación de la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita y el Centro Cultural Luis Berger, con la Asociación Pueblo Grande hace 14 años, en el barrio de Santa Rosa de Puente Piedra. Este proyecto se elaboró como parte de un curso en el Instituto Bartolomé de las Casas, teniendo como resultado final la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita. Edi nos hablará sobre la radio web desarrollada por el proyecto Quijote para la Vida. Adelante, Edi. Buen día, un agradecimiento especial a la Fundación Telefónica Movistar, también a la institución ATA, Alta Tecnología Andina. Mi nombre es Edi Ramos Ludeña, soy fundador e impulsor de la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita y el Centro Cultural Luis Berger. Su esencia es arte, lectura, cultura para formar nuevos ciudadanos, ¿no? Entonces, en el inicio, en el 2007, nuestro impulso ha sido el nacimiento de nuestra pequeña hija, Cielo. Y siempre nos preguntábamos con Liz, con mi esposa, cómo es que ella iba a tener espacio, ¿no? en el barrio, en la comunidad, cuando no lo teníamos. Es decir, siempre lo cotidiano aquí en la comunidad era una loza deportiva, y no había otros espacios de creación, de juego, y entonces decidimos crear la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita, para que Cielo pueda juntarse con sus amigos y amigas
y empezar a crear, ¿no? En ese momento decidimos ponerle un nombre, y el nombre de la biblioteca fue muy acertado porque en un momento donde estaban ausentes los liderazgos en nuestro país, es que decidimos sumergirnos a un libro, al libro de Don Quijote de la Mancha, y es ahí donde toda esa energía del Quijote, todo ese espíritu de amor, de justicia, de sueños, de utopía, de aventuras, hemos tratado de colocar en el imaginario del barrio, ¿no? En Santa Rosa, lugar donde se desarrolla el proyecto Quijote para la Vida. Y así hemos ido caminando hasta que llegó la etapa de la pandemia. Nos encontró en una situación, como a todos quizá, bastante difícil, y entonces nuevamente nos replanteamos, repensamos en nuestro camino a seguir, y en ese momento decidimos crear un proyecto denominado QR19 Quijote Radio. Es decir, la tecnología a favor de la comunidad, una nueva comunicación en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, logra generar un mayor acercamiento entre vecinos y vecinas, ¿no? Ahora ya vamos a cumplir un año con el proyecto QR19 Quijote Radio, y estamos muy entusiasmados porque hemos logrado que los mismos niños y niñas de la comunidad, las madres de familia, los profesionales, integrantes de organizaciones, puedan producir sus programas periodísticos, sus programas de conversación, y entonces eso es otra situación que nos ha generado muchas emociones, ¿no? La radio, que nos permite acercarnos a muchas familias en tiempo de pandemia, la radio que nos enseña a tener un espíritu crítico de lo que está pasando en nuestro país, la radio que permite en medio del dolor, ¿no? En medio de la incertidumbre, hacer una llamada en público, es algo fabuloso que nos está pasando. Y bueno, en ese camino vamos. Ahora tenemos el objetivo de seguir fortaleciendo la radio. Vamos a inaugurar en breve un proyecto que se llama Quijote Live. Es un proyecto que nos va a permitir hacer transmisiones en vivo de los artistas locales de la comunidad, y ya no solo utilizar lo sonoro, la radio, sino también darle mucha importancia a la imagen. Y en ese sentido, seguir llegando a más público, que ese es otro reto importante, seguir construyendo nuevos públicos en la comunicación, desde una experiencia de radio comunitaria, desde una experiencia de radio educativa, porque siempre ese ha sido nuestra visión. El hecho de que la educación, los libros son un espacio natural en los colegios, pero también en la comunidad, en el barrio, en los barrios. Y algo importante que nos ha nutrido en este tiempo, en este quehacer, es que nosotros vivimos en una comunidad que tiene ya 56 años. Nació en el año 1965, se llama Santa Rosa, y todos esos valores de participación, de progreso, de lucha, de organización, creemos nosotros que es una enseñanza para poder seguir avanzando en este camino, ¿no? Nos sentimos muy felices porque ya la cultura, el arte, la educación, desde una mirada de la comunidad, se está haciendo notar. Por ejemplo, a veces cuando subo a la colina de aquí, de la parte alta del cerro, veo la ciudad, veo a muchas instituciones ya tradicionales, ¿no? Como una iglesia, como un colegio, como una comisaría, que en el tiempo son reconocidas, ¿no? por la sociedad. Pero ahora vemos un centro cultural, vemos
una biblioteca comunitaria donde los mismos niños y niñas no solamente son lectores, sino también creadores de su propia historia. Y eso también es algo muy importante, ¿no?, entre la comunidad. Y así vamos, cual Juan Quijote de la Mancha en muchas aventuras, siempre esa ilusión, ¿no?, que nos mantiene vivo, ¿no?, de un Perú mejor, más solidario, más justo, pero también con la sapiencia del gran Sancho, ¿no?, que nos ayuda a aterrizar en una realidad donde hay que ir a estudiar, hay que ir a trabajar, y también esas enseñanzas son vitales para nosotros, ¿no? Esa relación entre el Quijote y Sancho tratamos siempre de colocar en el imaginario de nuestra comunidad. Otro aspecto importante que me gustaría comentar es sobre las instituciones que se han ido sumando en este camino, estos 14 años de trabajo. Hemos tendido puentes con el Estado a través de los concursos a nivel nacional. En muchos, felizmente, hemos podido ganar y ejecutarlo. También con el sector privado y también con ciudadanos y ciudadanas del mundo. Tenemos programas de voluntariado con universitarios, tenemos también visitas, bueno, antes de la pandemia, de ciudadanos del mundo, de Italia, de España, de muchos países que vienen aquí a quedarse una temporada, y en trabajo mutuo vamos desarrollando el proyecto Quijote para la Vida. Es un proyecto, como ya les comenté, que se desarrolla en un barrio, en una comunidad de más o menos 13,000 habitantes, y en tiempo de pandemia, a pesar de todo, a pesar del dolor de nuestra gente, de nuestra comunidad, a pesar de ello, nos hemos podido reinventar, ¿no? Y en eso estamos ahora, con mucha ilusión de seguir avanzando. Mi sueño es que nuestros niños y niñas de la comunidad de Santa Rosa, que a pesar de las adversidades que afrontamos hoy en día, ¿no?, a raíz de la pandemia, es que los niños nunca pierdan esa esperanza, ese afán de comunidad, esa visión de seguir soñando, ¿no? Porque finalmente creemos que todo apunta a buscar, a promover mejores ciudadanos en un país tan hermoso, pero a la vez tan contradictorio, con muchos problemas, con una serie de desigualdades, pero hay que abrazarlo con mucha energía. Muchas gracias, Eddie. Ahora, Eddie responderá la pregunta formulada por ATA y la Fundación Telefónica. Eddie, tu experiencia muestra un deseo de crear valores ciudadanos desde la cultura, y en el caso de tu proyecto, esto ha implicado la organización de talleres presenciales en el contexto prepandemia. ¿Cómo han adaptado este objetivo a las normas de distanciamiento social? En otras palabras, ¿cómo crear ciudadanía cuando nos encontramos separados? En nuestro caso, les comenté, ¿no?, que nuestro objetivo como institución, como proyecto Quijote para la Vida, es promover la lectura para ser mejores ciudadanos. Sin embargo, llegó la pandemia, ¿no? Nosotros acostumbrados a tener contacto con la comunidad, a organizar los clubes de lectura, ¿no?, presencial, los festivales, los encuentros. Entonces todo ello nos afectó, porque ya no podíamos hacerlo. Entonces decidimos replantear, reorganizarnos y dar un viraje hacia lo digital, ¿no? El primer paso que dimos fue hacer campañas para darle datos de telefónicos a las familias que no podían ingresar. Luego hicimos campañas para entregarles computadoras. Logramos que 18 familias puedan tener sus PCs. Al comienzo de la pandemia
hacíamos nuestras actividades a través del Facebook Live, ¿no? Eran programas muy iniciales, digamos, y es ahí donde nos dimos cuenta que nos falta un espacio para comunicarnos, y es donde creamos la radio web, que se denomina QR19 Quijote Radio. Nació en plena pandemia. Presentamos proyectos a instituciones del Estado, iberbibliotecas, etcétera, y logramos que la misma comunidad se forme en comunicación, en manejo de lenguaje radial, en producción y guión de sus programas, y es ahí donde hemos ido encontrando a nuevos liderazgos, y nos da mucha emoción, ¿no? Que los niños y niñas están creando sus contenidos. Si por ahí puedan conocer un poco el proyecto, en el Facebook estamos como QR19 Quijote Radio. Tenemos la web, se llama www.quijoteradio.net, y entonces van a ver ahí a niños, niñas que hablan del medio ambiente, madres que hablan del folclore, niños o adolescentes que hablan de justamente los problemas que los toca a ellos, ¿no? Problemas como la educación sexual, otro programa relacionado al cómo mejorar en el cuidado de la salud a raíz de esta situación tan difícil que nos ha tocado, niños escritores del barrio, programas de viajes, de realidad nacional, todo producido por niños y niñas de la comunidad, por nuevos líderes de la comunidad, que nos permiten ir aprendiendo, ¿no? Y en eso hemos estado trabajando este tiempo, y yo creo que toda esta situación de generar nuevos espacios a través de la radio es un camino hacia la construcción de la ciudadanía del que nos comentaban en la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se siente eso, ¿no? Ciudadanía a través de la radio aquí en la comunidad? Por ejemplo, el niño o niña que nunca ha tenido la oportunidad en su colegio de poder expresarse abiertamente, aquí han logrado tienen su programa radial, se comunican, van buscando un público que los escuche, que interactúe con ellos. Niños que para tener un programa van a tener que ir a una lectura, y ahí siempre la lectura transversal. Niños o niñas que a veces en el colegio son los últimos, ¿no? Pero aquí ellos se sienten abrazados, valorados, y reconocidos también, ¿no? Y tienen su programa de radio. Van desarrollando su capacidad de diálogo, su capacidad de comunicación, su capacidad de escucha. Por ejemplo, a la hora de entrevistar ellos a una persona, antes tienen que escuchar y recién ahí poder transmitir su pregunta o su repregunta. Entonces, eso se aprende en el camino. Esa visión de ciudadano responsable, crítico sobre la realidad, sentimos que lo van aprendiendo a través de la información que ellos van buscando para su radio y para transmitir mejor. Y lo más importante de todo es que los niños, niñas, la comunidad, las madres que ahora de las ollas comunes, que ahora van a tener su biblioteca en sus ollas comunes, pero además tienen un espacio de encuentro mensual aquí en el proyecto Quijote, van construyendo y van contando sus propias narrativas, sus propias historias. Tenemos muchas madres de familia que, a pesar de toda esa carga, ¿no? De cocinar en las ollas comunes, de educar a sus hijos, ahora tiene un espacio aquí de compartir a través del arte, y se están convirtiendo en escritoras, muchas de ellas, contando sus historias de esperanza, de dolor, de lucha,
y de muchas emociones que nos transmite la radio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a la Asociación Pueblo Grande, el proyecto Quijote para la Vida, de poder compartir nuestra experiencia. Nos encantan estos espacios, ¿no? Para poder siempre retroalimentarnos, ¿no? Y en ese camino agradecer también a la Fundación Telefónica Movistar, a ATA, a Alta Tecnología Andina, por esta invitación, ¿no? Les invitamos a todos, todas, para que puedan conocer un poco más del proyecto Quijote para la Vida. En nuestras redes sociales está el proyecto Quijote para la Vida, QR19 Quijote Radio en el fanpage. Tenemos la página web www.quijoteradio.net. Tenemos también la tienda virtual Quijote, la tienda del Quijote.com, que es un espacio, es una tienda virtual donde se muestran los productos creados con artesanos, con productores de la Amazonía. Estamos ahí con las esculturas de Miguel Mejía, el café de la familia Jara, el chocolate de nuestro amigo Michele, muchas personas, empresarios, instituciones que se suman a este proyecto, y a raíz de ello generamos nuestros recursos para poder seguir avanzando, y también gracias a las instituciones del Estado, Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima, Iberbibliotecas, la Biblioteca Popular La Carcova, muchas instituciones que nos acompañan en este camino de seguir avanzando en el proyecto Quijote para la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie, por tu respuesta y por la gran labor realizada en el proyecto Quijote para la Vida. Llegamos al final de la segunda edición de Futuro Cambio Constante. La tercera sesión viene con un tema cada vez más relevante para el desarrollo sostenible. Vamos a hablar de nuestras ciudades. Gracias a todos por su atención y los esperamos en nuestra siguiente entrega.